Bueno, ahora vamos ya a algo más específico de las funciones, aunque las definiciones que vamos a ver recuerdan mucho a las definiciones de conceptos parecidos para funciones reales de una o de dos variables reales que ustedes ya vieron. Sin embargo, sobre todo van a ser parecidas a- a los conceptos análogos para funciones reales de dos variables reales, pero no se olviden que ahora estamos trabajando en otro ambiente. Sin embargo, las ideas son las mismas. Por ejemplo, en una función real de variable real, ¿cuál era la idea del límite? Y bueno, que el límite de una función era un cierto número si eh, tomando la variable suficientemente cerca del punto hacia el cual estaba tomando el límite, la evaluación de la función daba suficientemente parecida al propuesto límite. Eso de suficientemente parecida y suficientemente cerca eran dos conceptos que eran en realidad formalizados a través de las famosas epsilon y delta. Y de hecho, la definición que vamos a ver de límite en el caso de funciones complejas, que por supuesto, como siempre, es una idea muy prolífica la del límite, porque después nos lleva a la derivada y la derivada nos lleva a las integrales, esas nociones parecieran las mismas, nada más que están, no se olviden, en otro ambiente. Por ejemplo, en las funciones reales de variable real, los elementos, los entornos eran intervalos. Acá los entornos tienen otra forma. Así que las ideas son iguales, pero los, los conceptos tienen que ser adaptados al campo de los números complejos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, supongamos, vamos a dar una definición que no les va a resultar extraña para nada, de límite de una función compleja. Supongamos que yo tengo una función compleja f definida de algún subconjunto de los complejos hacia los complejos, o sea, una función compleja de variable compleja con dominio d. Un elemento z0, número complejo, que sea un punto de acumulación de d. Recuerden la problemática de que un punto de acumulación puede o no estar en D. Un punto de acumulación de D puede o no estar en D. Bueno, acá para poder definir bien límite, ni siquiera necesitamos que Z0 esté en D. Necesitamos que sea un punto de acumulación, porque la idea es qué valores toma la función en cercanías de Z0. Esa va a terminar siendo la idea. Y supongamos que L es un número complejo cualquiera. Digamos que si uno quiere hacerse la imagen, tiene el plano Z con el conjunto, con el dominio D en celeste, el Z0 marcado de rojo ahí, y el L en el plano W siempre. El L, digamos, vamos a definir qué condiciones tienen que ocurrir para que el límite cuando Z tienda a Z0 de esta F sea este L. Entonces Z0 va a estar en el plano Z y el L va a estar en el plano W. ¿Qué va a querer decir que el límite cuando Z tienda a Z0 de f de z sea L? Eso va a ocurrir si la idea es, basta tomar Z suficientemente cerca de Z0 y que la función evaluada en ese Z esté cerca de L. Esas cercanías, como decía hace un rato, se miden a través de formas más precisas. Eh, digamos de epsilon y delta. Así que vamos a decir que el límite de f de z cuando z tiende a z0 es L cuando para cualquier epsilon existe delta, para cualquier epsilon positivo existe delta positivo, estrictamente positivo. No vale delta igual a 0. Delta estrictamente positivo, igual que con el límite de funciones de una sola variable. Tal que cualquier z del dominio que no sea el propio z0, por eso módulo de z menos z0 mayor estricto que 0, o sea, z distinto de z0. Y que esté a distancia menor que delta de z0, esa es la manera de decir cualquier z suficientemente cerca de z0, cuando evalúo f en ese z, estoy
cerquita de L. ¿Qué tan cerquita? A distancia menor que epsilon. Epsilon y delta miden esas nociones vagas e informales de cercanía. El límite es L cuando todo Z suficientemente cerca de Z0 y que no sea el propio Z0, F tiene imagen que difiere de L poquito. Bueno, epsilon y delta se encargan de suficientemente cerca y de poquito. ¿Qué quieren decir? Pero la idea es esa. Cualquier elemento del dominio que esté suficientemente cerca de delta tiene imagen que está suficientemente cerca de epsilon. O sea, miren cómo sería, digamos, esto más en detalle. Y si es cierto que el límite de f es L, quiere decir que si yo tomo un entorno alrededor de L, soy capaz de conseguir un entorno alrededor de Z0 tal que toda la parte del dominio que esté dentro de ese entorno, transformada por F, cae cerca de L. ¿Qué tan cerca? A distancia menor que epsilon, por lo tanto en el entorno del radio epsilon alrededor de L. No, creo que esta es la mejor y única, digamos, representación gráfica que podemos tener del límite. No es como en el caso de las funciones de una sola variable, en la que en un solo par de ejes teníamos las dos variables, la dependiente y la independiente. Acá lamentablemente tenemos un plano para la dependiente y un plano para la independiente, así que si yo quiero demostrar que el límite de esta función f es L, tiene que ser posible para mí que, dado cualquier epsilon, y como epsilon mide cercanía a L, voy a pensar en el entorno de radio epsilon alrededor de L, cualquier epsilon admite que si yo tomo cualquier z a distancia menor que algún delta, que dependerá de epsilon obviamente, o sea, entonces pienso en un entorno de radio delta alrededor de z0, me fijo en los puntos de ese entorno que pertenezcan al dominio, los transformo y caigo dentro del entorno de radio epsilon alrededor de L. Típicamente, cuanto más chiquito sea el epsilon, más chiquito va a tener que ser el delta, igual que en los casos que ya conocemos. Pero por favor, conserven esta imagen porque es más o menos la explicación de qué quiere decir que el límite de f sea L. Un par de observaciones. Como les dije hace un rato, se requiere que Z0 sea un punto de acumulación, pero puede no ser Z0 un punto del dominio. Que sí sea un punto de acumulación del dominio, pero no necesariamente que esté en el dominio. ¿Por qué? Porque como siempre los límites en realidad están definidos por los valores que toma la función, digamos, por las imágenes de que corresponden a los elementos cercanos, digamos, entre comillas, a Z0, sin importar cuánto valga f en Z0, si es que estuviera definido. Y si no está definido, no hay problema. Justamente, no se requiere que Z0 esté en el dominio para poder hablar del límite cuando Z tiende a Z0. Sí se requiere que sea un punto de acumulación. Y aunque Z0 estuviera en el dominio, bien podría ocurrir que el límite no sea igual a f de Z0. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos por definición cómo verificaríamos que límite cuando z tiende a este Z0, 1 más 2i, o sea, el par ordenado 1, 2. De la función, miren, esta función, ¿qué hace? A z lo multiplica por esta constante, 1 menos 3i, y a eso le suma un 2i, es como una especie de función lineal. ¿Cuánto valdrá el límite de esa función? Uno tiene ganas de reemplazar a z0 acá y decir, bueno, hacer la operatoria y lo que eso me da, eso es el límite. Bueno, veamos, por lo menos yo les voy a mostrar cómo se hace por definición la verificación de un límite en este caso. Vamos a ver que es igual a 7 más i. ¿No interesa si este 7 más i? Por el momento sale de reemplazar a esto acá y hacer las cuentas y que me da justo 7 más i. Veamos cómo sería
el uso de la definición para demostrar que para esta f de z su límite cuando z tiende a 1 más 2i es 7 más i. Z0 es 1 más 2i, L es 7 más i, f de z es 1 menos 3i por z más 2i. Su dominio es todos los complejos. ¿Qué tengo que hacer para demostrar por definición que el límite de esta función es este valor cuando z tiende a este z0? Tengo que ver, y por eso lo pongo como signo de interrogación, si es cierta la definición del límite, o sea, si es cierto que para todo epsilon mayor que 0 hay un delta mayor que 0, tal que si z menos z0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de z, que es lo que tengo acá, menos L, perdón, el módulo, es menor que epsilon. ¿Será cierto? Y bueno, la regla del juego es date un epsilon y date maña para encontrar su delta. La operatoria por ahí en algún punto se parece bastante a cómo lo hacía uno en funciones de una variable, que es arrancar. Una manera es esta, ¿no es cierto? Arrancar de esto, digamos, del módulo de f de z menos el propuesto límite y tratar de acotarlo hasta que no pueda más. Entonces, yo puedo decir, miren, que el módulo de todo esto, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, hagamos la operatoria, es decir, 1 menos 3i por z, ok, acá tengo 2i menos i, que sería más i, y menos 7, simplemente he sacado este paréntesis. Y ahora fíjense, voy a sacar, en este caso, acá adentro, factor común 1 menos 3i. O sea, 1 menos 3i, factor común de z menos 7 menos i sobre 1 menos 3i. O sea, créanme que si yo saco factor común, si yo asocio acá a este menos 7 más i, lo pongo como menos, y entre paréntesis, 7 menos i. Y saco factor común 1 menos 3i, me queda 1 menos 3i por z menos 7 menos i sobre 1 menos 3i. Y como me ha quedado un producto de dos números complejos y estoy tomando el módulo de ese producto, va a ser el producto de los módulos. ¿Sí? Bueno, en todo caso les dejo para que ustedes hagan las cuentas, pero no es más que operatoria algebraica. ¿Cuánto vale el módulo de 1 menos 3i? Raíz cuadrada de 10. Y cuando hacen la cuenta 7 menos i sobre 1 menos 3i, justito les va a quedar 1 más 2i, que es justo el z0. ¿Sí? Hagan en hoja aparte, saquen una hoja, no es una prueba. 7 menos i sobre 1 menos 3i, multipliquen y dividan por el conjugado, resuelvan y les va a quedar esta fracción justito 1 más 2i. Entonces, fíjense, esto es igual, o sea, esto, que es esto, es igual a esto, y esto tiene que ser menor que epsilon, esto ya tiene la forma z menos z0 para este caso. Entonces yo quiero que eso sea menor que epsilon, paso dividiendo este raíz cuadrada de 10 y me queda módulo de z menos z0 menor que epsilon sobre raíz de 10. O sea que, digamos, dado cualquier epsilon mayor que 0, alcanza con tomar cualquier delta que sea menor que epsilon sobre raíz de 10. ¿Por qué? ¿Por qué es así? O sea, hagamos un esfuercito más y veamos que con esta elección de delta van a andar bien las cosas. Si yo tengo que ver si esto se cumple, o sea, si 0 menor que z menos 1 más 2i, menor que el delta propuesto que es epsilon sobre raíz de 10, o en realidad cualquier número menor. Vamos a ver si eso termina garantizando esto. Bueno, por lo que he visto, bajo esta condición, fíjense que ¿cuánto vale esto? Acabamos de ver que es igual a raíz de 10 por módulo de z menos 1 más 2i. Eso independientemente de ningún epsilon ni ningún delta. Siempre este módulo es igual a este producto de dos cosas, a raíz de 10 por esto. Así que
Pero justamente si esto es menor que epsilon sobre raíz de 10, al estar multiplicado por raíz de 10, todo ese producto, o sea, bajo esta hipótesis, va a ser menor que, como les decía, raíz de 10 por epsilon sobre raíz de 10, o sea, epsilon. O sea que, si yo tomo z satisfaciendo esto, que es la hipótesis de mi definición del límite en este caso, va a terminar cumpliéndose que esto, que es el módulo de f de z menos el propuesto límite, es menor que epsilon. Así que está demostrado allí entonces que este límite es así. Dado epsilon mayor que 0, tome epsilon sobre raíz de 10 o cualquier número más chico. Esta misma demostración se puede adaptar a mostrar que si yo tengo cualquier complejo alfa, cualquier complejo beta y cualquier complejo z0, si yo tengo una función de estas de tipo lineal, o sea, alfa por z más beta, y calculo el límite cuando z tiende a z0, eso queda alfa por z0 más beta. Por definición, la demostración es una imitación prácticamente de esto. Vamos a ver otros ejemplos, lo vemos más esquemáticamente. Supongamos que yo tengo una función que en z0 vale algún valor k', digamos, y para todo z distinto de z0 vale otro valor k. O sea, esta es una especie de función que vale, casi siempre vale k, salvo que en z0 vale k'. Y me pregunto cuál será el límite cuando z tienda a z0. Antes que nada, aclaremos que el dominio de definición es todo el conjunto de los números complejos. Por supuesto que el límite de esta función va a ser k, porque el espíritu de los límites no importa cuánto vale la función en z0, lo que interesa es cuánto vale en las cercanías, y en cualquier entorno, en cualquier cercanía, que no sea el propio z0, la función vale k, así que el límite vale k. Eso sería una demostración charlada, por supuesto, pero si la queremos formalizar, dado cualquier epsilon, tome delta igual a 1, y en realidad podría ser cualquier número el que se les ocurra, y la demostración va a andar. ¿Por qué? Porque si toman cualquier z que no sea z0, en el entorno del radio 1, digamos, o sea, distancia menor que 1, pero que no sea el z0, la función va a valer constantemente k. Y la diferencia entre la función y su propuesto límite es igual a 0. O sea, el módulo de g de z menos k para todo z en ese entorno reducido va a valer 0, que es menor que epsilon. Bueno, les pido que es un ejercicio fácil, y ahí está la sugerencia, cómo demostrar que este límite es así. Háganlo por favor como un ejercicio. Uno un poquito más complicado es el límite cuando z tiende a 1 más i de 1 sobre z más i. ¿Qué tiene ganas de hacer uno? Bueno, reemplacemos y veamos si podemos calcular, y si podemos calcular, ese es el límite. Eso sería informalmente lo que uno quiere hacer. Y si uno hiciera eso, le daría, si reemplaza z por 1 más i más i es 1 más 2i. Pero bueno, eso sería también charlado. Veamos más formalmente que efectivamente el límite de esta función cuando z tiende a 1 más i es 1 más 2i. Para lo cual, lo que vamos a hacer es acotar la diferencia entre la función y el propuesto límite. ¿Cómo se hace esa acotación operatoria algebraica? Veamos, hasta cierto punto. Después vamos a ver cómo nos las ingeniamos. Como un denominador, z más i por 1 más 2i. Y acá tengo 1 más 2i por 1 menos z más i por 1, o sea, menos z menos i. Módulo de todo eso. Ahora, acá tengo el módulo de lo que está arriba, que sería 1 más 2i menos z menos i. Eso va a dar 2i menos i es i. El 1 lo conservo. Y menos z. Fíjense, eso es lo que tengo acá. Y abajo que tengo el módulo de 1 más 2i, que lo tengo acá, por el módulo de z más i, que lo asocio acá. Total que también por operatoria esto es así. ¿Y eso cuánto da? Bueno, el módulo de 1 más 2i
es raíz cuadrada de 5. Así que esto es 1 sobre raíz de 5 por, a esto lo voy a anotar así, z menos 1 más i. Total, fíjense, todo esto que está dentro del módulo es el opuesto de esto, pero no hay problema porque estamos con módulos y el módulo de un opuesto es igual al módulo del original. Así que, y abajo tengo módulo de z más i. Recuerden que estoy tomando límite cuando z tiende a 1 más i, por lo tanto me interesa qué pasa en cercanías de 1 más i. Y el término que está en el denominador, módulo de z más i, ¿qué es? Yo lo podría escribir como módulo de z menos i, o sea, es la distancia desde z hasta menos i. Piensen en un sistema de ejes. Si z anda cerquita de 1 más i, ¿sí? Acá está, z está por acá arriba, cerca de 1 más i. ¿Cómo es su distancia a menos i? Y es grande. Va a ser una distancia grande. Puedo decir que si z está en el entorno de radio 1 alrededor de 1 más i, el módulo de z más i seguro que va a ser 1. O sea, esto se puede demostrar tranquilamente por propiedad triangular, que si la distancia entre z y 1 más i es menor que 1, entonces la distancia entre z y menos i es más grande que 1. Pero gráficamente se lo puede ver. Hagan un gráfico y van a ver, y después también lo demuestran formalmente. Entonces, si z está a distancia menor que 1 de 1 más i, entonces ya tengo una cota inferior para el módulo de z más i, que, o casualidad, está en el denominador, así que las cotas inferiores, recuerden que yo quiero acotar esto superiormente, así que lo que está en el denominador tengo que tratar de acotarlo inferiormente. Entonces, bajo esa consigna, si yo tomo cualquier z a distancia menor que 1 de 1 más i, este número va a ser mayor que 1 y por lo tanto todo este número va a ser menor que, bueno, a esto lo dejo como está, a esto lo dejo como está, y esto al ser mayor que 1, al estar abajo, todo esto va a ser menor que, bueno, el 1, digamos, que 1 sobre 1, así que en definitiva tengo que se me cumple esta desigualdad, ¿sí? Porque lo que está abajo es más grande que 1, por lo tanto, todo este número dividido a algo más grande que 1 va a ser más chico que el número antes de dividirlo por esa cosa mayor que 1. Y por lo tanto, ¿cómo uso esto? Esto es como una especie de condición que yo mismo me impuse, pero para poder controlar la variación de esta cosa que estaba en el denominador. Así que miren, dado epsilon mayor que 0, tomo cualquier delta que sea menor que el más chiquito entre 1 y, fíjense que si yo esto ya quiero que sea menor que epsilon, y acá tengo ya, fíjense, z menos z0, acá tengo una expresión del estilo z menos z0, así que si quiero que esto sea menor que epsilon, alcanza con pedir que esto sea menor que raíz de 5 por epsilon. ¿Y por qué aparece el 1? Porque era como una especie de condicionante para tener controlado el valor de este módulo que aparecía en el denominador. Entonces, si yo tomo, dado epsilon positivo, a ese epsilon multiplico por raíz de 5, eso me da un número. Lo comparo con 1 y de esos dos tomo el más chiquito. ¿Cómo sé que me sirve? Si yo tomo cualquier z, bueno, mayor que 0 y menor que este delta, bueno, digamos z menos z0, el módulo menor que este delta, quiere decir que este módulo es menor que 1, por lo tanto quiere decir que se satisface que z está en el entorno de radio 1 alrededor de 1 más i, y por lo tanto este número es menor que este. ¿De acuerdo? Pero como esto también es menor que delta y delta es menor que raíz de 5,
acá tengo como una especie de, esto está acotado por epsilon raíz de 5. Y acá está dividido por raíz de 5, así que en definitiva es menor que epsilon. Y por lo tanto, ahí tengo un buen delta para demostrar que si z menos z0 en módulo es menor que ese delta, entonces el módulo de f de z menos L, menos el propuesto límite, efectivamente es menor que epsilon, y eso demuestra que ese es el límite. Ahora nos vamos a dedicar a ver propiedades, muchas de las cuales les van a parecer más o menos conocidas. La primera de ellas nos da una condición equivalente de lo que quiere decir que un número L sea el límite de una función, pero en términos de entorno, en vez de epsilon y de delta, en términos de entornos alrededor de z0 y de L. Si yo tengo una función de variable compleja con dominio D, un z0 punto de acumulación de D y L un número complejo, se va a cumplir que el límite de la función cuando z tiende a z0 es L sí, solo sí. Para cualquier epsilon, casi es lo que veíamos en el gráfico de hace un rato, ¿no? Para cualquier epsilon existe un delta positivo, tal que si yo tomo el entorno de radio delta, el entorno reducido de radio delta alrededor de z0, y miro la parte de ese entorno que está en D, o sea, los números del dominio dentro de ese entorno, y transformo por F, la imagen es un subconjunto del entorno de radio epsilon alrededor de L. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que la definición del límite es que para todo epsilon existe delta tal que si uno toma cualquier z en D a distancia mayor que 0 y menor que delta de z0, entonces el módulo de f de z menos L es menor que epsilon. El hecho de que z esté en D y z esté a distancia de z0 mayor que 0 y menor que delta es exactamente lo mismo que pedir que z esté en el entorno reducido de radio delta de z0 y en D, obviamente, ¿no? Z está en D, Z está en D intersección a alguien. Y si la distancia de Z a Z0 es mayor que 0 y menor que delta, es porque Z está en el entorno reducido de radio delta alrededor de Z0. O sea, estas dos cosas son equivalentes. Y el hecho de la otra parte de la definición del límite, que es que implica módulo de f de z menos L menor que epsilon, es exactamente lo mismo que decir que f de z está en el entorno de radio epsilon alrededor de L. Piensen en el dibujito de hace un rato. Así que la definición del límite, que dice que para todo epsilon, o sea, la definición de lo que quiere decir que el límite de f de z, cuando z tiende a z0, sea L, era que para todo epsilon existe delta tal que para todo z en D que esté a distancia de z0 menor que delta y no sea el propio z0, implica que el módulo de f de z menos L es menor que epsilon. O sea, esta es la definición del límite. Lo que quiere decir esto. Eso es equivalente a, vamos a reemplazar todo esto por su equivalente, que es lo que tenemos acá, que para todo epsilon existe delta tal que para todo z en este conjunto, o sea, esto es equivalente a esto, así que en cuenta de esto voy a poner su equivalente, implica que el equivalente de esto es que f de z está en el entorno de radio epsilon alrededor de L. Eso quiere decir, para todo epsilon existe delta tal que si yo tomo un z en este conjunto, su transformado está en este conjunto. Eso quiere decir que f de todo este conjunto está contenido o cae dentro de este conjunto. ¿Sí? Para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0. Bueno, eso es lo que lo arrastramos. Y el hecho de que cualquier zk, su transformado, caiga acá, quiere decir que la imagen de este conjunto cae incluida dentro de este otro conjunto. Y ahí tengo la equivalencia. ¿Sí? Me gusta mucho esta definición a mí porque dice, o sea, este equivalente a la definición del límite dice,
para verificar que el límite de una función es L, hay que ver si, fijado un entorno alrededor de L, yo soy capaz de encontrar un entorno alrededor de Z0, tal que todos los Z del dominio que estén en ese entorno reducido caen dentro del entorno de radio epsilon alrededor de L. ¿Sí?